Con respecto al presente trabajo, se va a tratar y desarrollar los aspectos más importantes y sobresalientes a lo que hace el modernismo en Brasil y Portugal. En primer lugar, vamos a empezar por entender o expresar qué significa el modernismo. El modernismo constituye un movimiento artístico que renovó la escena cultural internacional a través de la obra de autores europeos e hispanoamericanos, de modo que su literatura y arte exaltaban la armonía y la belleza, y huían de cierta vulgaridad que encontraban en la revolución industrial que se estaba produciendo en su momento y que estaba teniendo un gran impacto en la época. Aquí cuando nombramos a lo que hace a la revolución industrial, dentro del contexto sociohistórico en que se desarrollaba la revolución industrial, podemos decir que predominaba, hablando en cuanto a movimientos artístico-literario, aquello a que hace referencia al romanticismo, que justamente el romanticismo se opone a este movimiento artístico-literario que estamos tratando en este caso al modernismo. Este modernismo se considera una tendencia literaria hispanoamericana y española surgida a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Se encuentra relacionada con el parnasianismo y simbolismo, y ambos son de origen francés. Cuando nombramos a esta palabra parnasianismo, la cual hace referencia a un movimiento literario, como dice ahí, de origen francés, el cual se basa o constituye una reacción en contra del romanticismo. Por otra parte, uno de los principales representantes del modernismo fue el poeta nicaragüense Rubén Darío. En este caso, Rubén Darío, como bien leemos aquí, es uno de los representantes importantes de este movimiento, ya que el modernismo, una de las características, o mejor dicho, el reconocimiento importante de este modernismo, es que fueron los primeros movimientos hispanoamericanos que logró atravesar o superar esas fronteras del continente. Es decir, nosotros hemos visto anteriormente que muchos de los movimientos literarios provistos por Europa, ya sea del romanticismo o del realismo, tratamos sobre movimientos importados. En cambio, el modernismo fueron los primeros movimientos que surgen de nuestro continente y se exportan. Es decir, que el modernismo tiene esa característica esencial, que es la concepción y la creación de un nuevo estilo diferente respecto a los anteriores. En lo que compete al estilo arquitectónico, es decir, a lo que hace la arquitectura, es un estilo surgido a finales del siglo XIX y que tomaba su inspiración de las formas que se daban espontáneamente en la naturaleza, cuyo máximo representante en cuanto al arte fue Gaudí. Siguiendo en cuanto a este modernismo, podemos nombrar las siguientes características. Es un movimiento que se opone ya sea al realismo, al romanticismo, en el donde este modernismo se expresa en sentimientos íntimos, sus temas se centran en los países exóticos y lugares idealizados e inexistentes, se tiende a huir de la realidad, de lo cotidiano, de lo común. El lema que posee este modernismo, o se puede expresar, es el arte por el arte, es decir, se crea belleza sin otra intención. El lenguaje es culto, refinado y predomina la forma sobre el fondo. Se da más importancia al lenguaje que al significado y tiene gran riqueza de vocabulario. Por su parte, este modernismo en Brasil tiene como hito simbólico la Semana de Arte Moderna, que fue realizada en São Paulo en el año 1922. Es considerado un divisor de aguas en la historia de la cultura brasileña, ya que este evento, organizado por un grupo de intelectuales y artistas, fue realizado en la ocasión del centenario de la independencia y va a declarar el rompimiento con el tradicionalismo cultural relacionado con las corrientes literarias y artísticas anteriores, la defensa de un nuevo punto de vista estético y el compromiso con la independencia cultural del país convierte el modernismo en sinónimo de nuevo estilo, es decir, de un estilo nuevo. Podemos vamos a apreciar un poco más en cuanto a este modernismo en Brasil a través de la reproducción
del siguiente video, en donde van a aparecer, se va a tratar las características también sobresalientes de este modernismo en Brasil. Vamos a ver, se va a ver también imágenes en cuanto a los distintos autores, escritores y demás artistas que influyeron no solamente en la escritura, sino también en lo que hace la arquitectura, la pintura del Brasil en ese entonces. Inicios del siglo XX. El modernismo brasileño da inicio en una serie de transformaciones drásticas, las cuales son consecuencia de la inmigración europea hacia Brasil. Estas transformaciones tienen un impacto significativo en la urbanización e industrialización, los cuales producen un choque entre innovación y conservadurismo. Aspectos a tener en cuenta. El modernismo pretendía construir una verdadera cultura brasileña. Las vanguardias son la búsqueda de un arte propio. Academicismo versus modernismo. En este movimiento se adaptaron elementos de las vanguardias europeas de la Primera Guerra Mundial, como el cubismo y el futurismo. Se considera que el modernismo brasileño nace oficialmente con la celebración de la Semana del Arte Moderno de São Paulo en febrero de 1992, en la cual se postula la ruptura con el arte académico brasileño. Además de esto, hay un fuerte choque de la tradición de siglos de cultura contra el espíritu de la industrialización, la urbanización acelerada, la innovación. En definitiva, la tradición choca contra todo lo que atenta contra la tradición. El propósito de los modernistas era reconstruir una verdadera cultura brasileña moderna. Pero, ¿cuál era la intención realmente de los modernistas? Bueno, querían un arte libre de prejuicios artísticos, querían el progreso sin olvidar el pasado y no querían ser nuevos sino actuales. Estos son algunos de los artistas representativos del modernismo brasileño. Cavalcanti. La Semana del Arte Moderno, también conocida como la Semana del 22, que se organizó en el Teatro Municipal de São Paulo en 1922, fue idea suya. Anita Malfatti fue una pintora brasileña considerada la introductora de las vanguardias europeas estadounidenses en Brasil. Lázaro Segal, de origen judío-lituano, decepcionado por el academicismo a causa de las limitaciones artísticas de la época. Tarsila, pintora brasileña, fue la más representativa del movimiento modernista brasileño. Fue autora de 272 pinturas, 6 murales y alrededor de 1.300 dibujos. Cobra Norato constituye uno de los poemas fundacionales del modernismo. Cobra Norato, este poema fue escrito por Raúl Bob, el cual formó parte de la primera generación del modernismo brasileño. En la década de 1920 recorrió la Amazonia y en 1922 participó en la Semana de Arte Moderno en São Paulo. Pasó a integrar con Oswald de Andrade, Tarsila del Amaral, entre otros, los movimientos Pau Brasil y Antropofágico. Cobra Norato, en su primer libro de poesía y uno de los más importantes del modernismo, se lanza en 1931. En él, el poeta crea un drama épico y mitológico en las selvas amazónicas, incorporando a la estructura del verso libre elementos del folclore y del habla regional.
Por lo tanto, este poema es una alegoría mitológica tejida por la singularidad del paisaje del Amazonas, concebido originalmente como un cuento para niños. La historia en principio es lúdica, ya que en su inicio Raoul Bob enlaza el cuello de la cobra con un lazo, estrangulándola y entrando así en el cuero del animal. Este gesto antropofágico caracteriza la literatura de la época y marca este movimiento predominante en los años 30, constituyendo su obra más significativa. Con respecto en cuanto a la temática que se utilizó en esta etapa en cuanto al modernismo en Brasil, hacemos referencia en cuanto a las cuestiones referidas a la antropofagía. La antropofagía en el sentido de este movimiento literario va a hacer referencia a un proceso de absorción, asimilación y replanteamiento de la cultura europea. Es decir, que este modernismo de Brasil va a tomar aspectos estéticos provenientes de Europa para así devorarlos, asimilarlos y replantearlos mediante la transformación de los mismos en temas y colores que son de gran importancia en cuanto a lo local. Por eso en muchas obras, tanto literarias y específicamente en lo que se refiere al ambiente artístico, podemos ver tanto en esculturas como en las pinturas la presencia, tanto el arte abstracto como también la presencia de colores vibrantes, brillantes, por ejemplo que es amarillo, naranja, los cuales son representados en varias obras artísticas, por ejemplo como el cuadro de Avaporú. Siguiendo en cuanto al tema del modernismo, pero desde otra orilla, es decir, vamos a hablar en cuanto al modernismo en Portugal. El modernismo como movimiento artístico literario abarca desde el año 1915 hasta 1974 y comprende 4 periodos diferentes. Tenemos por un lado el orfismo, segundo el presencismo, después tenemos el neorrealismo y el surrealismo. En el siguiente mapa mental, se puede entender este organizado gráfico como mapa mental, podemos visualizar estos periodos literarios que tuvieron lugar en este modernismo en Portugal. Podemos empezar en primer lugar por el orfismo, el cual tuvo su desarrollo entre 1915 y 1927 y se conoció como la primera fase del modernismo en Portugal. Este orfismo llegó a la crítica pública y literaria con la publicación del primer número de la revista de marzo de Orfeo en 1915 y fue fundada por Fernando Pessoa, que más adelante lo vamos a tratar también. Con respecto en cuanto a segundo periodo literario, hacemos referencia en cuanto al presencismo. En lo que respecta en cuanto al presencismo, el mismo surgió en la segunda fase del modernismo en Portugal y desarrolló entre 1927 y 1940 y estuvo representada por los escritores José Reggio, Gaspar Simões, Miguel Torga e Irene Lisboa, entre otros. Este presencismo presentó además una publicación responsable de la difusión de sus ideales y justamente fue la revista Presencia, fundada en 1927, la que contribuyó a consolidar el movimiento modernista, presentando al público y a la crítica literaria una literatura íntima volcada hacia la introspección. Con respecto al siguiente movimiento, nos encontramos con el neorrealismo, el cual surgió entre 1940 y 1974. Sus principales representantes fueron Redol Alves, Manuel da Fonseca, entre otros, y este neorrealismo surgió en un conflictivo contexto histórico-social, ya que Europa sufría las consecuencias de una fuerte crisis económica y social,
debido a regímenes totalitarios y cuestiones bélicas como ser el caso de la Segunda Guerra Mundial. Esta literatura neorrealista se caracterizaba por una postura combativa y reformada inspirada en los preceptos marxistas y fue fuertemente influenciada por la novela regionalista brasileña en 1930, sobre todo por los escritores Graciliano Ramos y Jorge Amado. Por último, nos encontramos con el surrealismo, que fue desarrollado entre los años 1947 y 1974, el cual se lo considera como la última fase del modernismo portugués. Tuvo como principales representantes a los escritores Antonio Pedro, José Augusto Francia, entre otros. Recibió la influencia decisiva de las teorías de André Breton, que es un ideólogo del surrealismo. Sus principales características fueron la escritura automática, la libre asociación de ideas y palabras, así como la modificación de las estructuras de la realidad basada en los contenidos oníricos. Ahora vamos a visualizar y comprender por qué Fernando Pessoa constituye uno de los autores más representativos del modernismo. Fernando Pessoa es el poeta más importante de la literatura portuguesa contemporánea, el cual introduce el modernismo, es decir, las vanguardias, en Portugal. Su genialidad y su reconocimiento tienen lugar solamente después de su muerte en 1935. Pessoa nació en Lisboa. Su infancia se ve marcada por la muerte prematura de su padre y por el segundo matrimonio de su madre, que le apartará de Lisboa y lo conducirá a Durban, en Sudáfrica. Bueno, por ahora estamos visualizando en lo que fue en cuanto a su trayecto de vida de Fernando Pessoa. Siguiendo con lo mismo, su formación académica se hará inicialmente en inglés y su producción literaria se desarrollará también en esa lengua, por lo tanto podemos apreciar muchas de sus composiciones literarias en ambos idiomas, tanto portugués como inglés. Fue un líder activo del movimiento modernista en Portugal y también introdujo en Portugal el modernismo y el futurismo. Fernando Pessoa también creó algunos movimientos como el interseccionismo de inspiración cubista y el sensacionismo de tendencia futurista. Fernando Pessoa es el poeta que se despersonaliza de la figura de innumerables heterónimos y semi-heterónimos, dando forma a través de sus múltiples voces a la amplitud y complejidad de sus pensamientos, conocimientos y percepciones de la vida y el mundo. Es decir, digamos, cuando acá vemos las palabras heterónimos y semi-heterónimos, estamos haciendo referencia al uso de la heteronimia en lo que se refiere al aspecto literario, al ámbito de literatura. La heteronimia se puede entender como justamente la creación de heterónimos o semi-heterónimos, en donde la persona, en este caso el escritor, pasa a ser otra persona, en donde este escritor se imagina olvidarse completamente de sí mismo para poder ser otra persona y comportarse y sentirse como otra persona, lo cual se va a volcar a través de sus escritos, es decir, en sus obras literarias, composiciones literarias. Lo curioso es que la palabra Pessoa conlleva en sí mismo el simbolismo de este aparente desdoblamiento de asumir plenamente varios personajes. Los heterónimos pueden ser vistos como la expresión de diferentes facetas de su personalidad y como la manifestación de una profunda imaginación y creatividad que desde temprano se revela en el poeta. Se recuerda el primer heterónimo llamado Chevalier de Paz. Otros de los más conocidos y con producción literaria más consistente y constante son, por ejemplo, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, entre otros.